Si la poesía es un viaje hacia la claridad, como escribiera el gran poeta francés Paul Valéry, entonces el poeta es su medium, propiciador del instante mediante el cual accedemos al esplendor. El poeta es, pues, testigo y voz de su tiempo, imagen y vivo presente de la historia, albacea de las voces y los sueños del futuro, magnífica huella y eco de lo humano, de lo demasiado humano. Su obra retrato de las incertidumbres de su entorno, significativo sendero para develar sus sacrificios y esperanzas, así como sus derrotas y conquistas. Por supuesto, nos referimos a la prístina esencia de un poeta mayor, uno que siempre coloca su oído y sensibilidad en el alma de las cosas y en el pecho del hombre. Un poeta de voz alta y obra inmensa, un poeta como don Pedro Mir, don Pedro Julio Mir Valentín, el poeta nacional de la República Dominicana, por expresa y unánime disposición del Congreso Nacional de la República en 1982. Don Pedro Mir nació en San Pedro de Macorís el 3 de julio de 1913. Pedro Mir tiene una poesía impactante, una poesía emocionante, una poesía de carácter social que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le emociona. De madre borinqueña y padre cubano, nacido triste y pobremente en suelo quisqueyano, como diría él en uno de sus poemas, don Pedro Mir vería la luz de la vida en el ingenio azucarero Cristóbal Colón de San Pedro de Macorís. Esto último es paradigmático en un fragmento importante de su muy célebre poema Hay un país en el mundo. Miro un brusco tropel de raíles, son del ingenio. Sus soportes de verde aborigen son del ingenio. Y las mansas montañas de origen son del ingenio. Y la caña y la hierba y el mimbre son del ingenio. A propósito de ese poema, Juan Bosch dijo, eso se lo oí en más de una ocasión, que hubiese dado toda su producción literaria por haber escrito contracanto a Walt Whitman. Bueno, pero hay un Pedro Mir que es conocido del mundo intelectual y ese gran prosista llamado Pedro Mir, ese gran ensayista llamado Pedro Mir. Es cierto que sus ideas revolucionarias encausan su obra y trayectoria en gran porcentaje, llevándola desde la preocupación estética primaria hasta la tribuna pública y el forzado exilio político. Mateo Morrison, compañero fraterno de vocación artística y lucha revolucionaria, quien ha recorrido el mismo camino estético e ideológico que don Pedro, nos dice: en lo personal, era un gran conversador, pero no solamente de temas poéticos, sino de temas filosóficos, estéticos, políticos, literarios en general. En Cuba, en el año 1947, se reencontraron Juan Bosch y Pedro Mir, ya dando seguimiento al inicio, donde siendo Juan Bosch el director del suplemento cultural del periódico Listín Diario, prácticamente descubre la poesía de Pedro Mir. Allí, en ese primer exilio, un tanto dulce y agrio, conoció a la que más tarde sería para siempre la compañera de sus luchas y esperanzas, testigo de sección de sus estragos y victorias, doña Carmina Mesejo, de nacionalidad cubana, con quien se casó en noviembre del año 1960 en La Habana, y con quien procreó 3 hijos, para completar 5, pues ya había procreado 2. Referirse al ser perplejo, profundo, multifacético y único, que encarna la figura emblemática y ya simbólica de don Pedro Mir al interior de la literatura dominicana, es hablar de los rasgos mitológicos con los que ya nuestra historiográfica literaria ha patentizado su andar artístico y militancia política. Como todo el mundo sabe, trabajó más de casi 3 décadas en la Universidad Autónoma y tenía un don que todo maestro o maestra extraordinario debe tener, que es el encanto.
Don Pedro Mir tenía un gran sentido de la amistad y la solidaridad. Hacía de estas cultivo permanente. Se solazaba de poseer viejos y grandes amigos, amigos de lucha y de tertulia, amigos de siempre y para siempre. Coincidíamos en la tertulia que tenía el gran artista Silvano Lora en la avenida Pasteur, en su taller. Ahí Pedro Mir iba siempre los jueves a esa gran tertulia, una tertulia importantísima que Pedro Mir amaba mucho. Y ahí me comentó Pedro Mir una noche que por qué yo no hacía una tertulia en el Hostal Nicolás de Obando, que era el hotel que yo administraba para esa época. Un lugar bellísimo, un lugar lleno de historia. Y yo le respondí que con muchísimo placer yo haría una tertulia si él aceptaba ser el invitado permanente de esa tertulia junto con el profesor Juan Bosch. Y así visité al profesor Juan Bosch y de inmediato aceptó ir cada martes con Pedro Mir a engalarnar esa tertulia. De la mano del más universal de los escritores dominicanos, don Juan Bosch, Pedro Mir apareció reseñado por primera vez en las páginas dominicales del Listín Diario el 19 de diciembre de 1947. Bosch, director a la sazón del suplemento literario, profetizó su encantamiento con esos primeros textos ardientes de don Pedro, vaticinando que el país se hallaba ante el esperado poeta social dominicano. Pedro Mir fue un luchador tremendo. En el 1947 fue el momento en que Trujillo se vio obligado a permitir que el pueblo dominicano pudiera expresarse libremente. La poesía de Pedro Mir estaba dentro de las características, de las esencias de esas escuelas de vanguardia. Sin embargo, y quiero que señalarlo, como lo era también la poesía de Domínguez Charro, él le dio el matiz que fue toda su vida, que fue el carácter social, el carácter de denuncia y el grito de la libertad por la libertad de nuestro pueblo, la democracia.